Bueno, Perdón, ahí está. ¿cuál sería, digamos, el texto o la bibliografía? Este es el libro de Paglietini, está. En el libro de costos. Sí, por eso en el de Paglietini. Mm. La unidad económica y economía de tamaño, economía de escala. Economía de escala está ahí, pero no está del todo desarrollado, pasa que es lo único que hay. No está del todo bien desarrollado, no hay mucho material de referencia bueno, ese es el problema de este tema. No es un tema que no haya mucha bibliografía. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ver primero entonces lo que es economía, determinación de tamaños de empresas más eficientes. Ahí, como ya charlamos en reuniones anteriores, ¿se acuerdan qué era lo que determinaba los plazos? De hecho, había una pregunta en el parcial. ¿Qué determinaba el plazo en la economía? En la planificación de una planificación económica. ¿El plazo qué lo determina? Si había La alguna movilidad de variable los factores fija. de producción. Si había algún factor fijo. El corto plazo es cuando al menos uno de los factores de producción, tierra, capital, trabajo, está fijo. Mientras que en el largo plazo, no es una cuestión, el largo no es una cuestión temporal, sino de movilidad de factores de producción. ¿Sí? Y entonces esto también nos determina la cuestión de los costos disponibles. Costos fijos son aquellos que no varían en función de la variable de respuesta del rendimiento, y costos variables son los que están determinados por el rendimiento o por la variable de respuesta final. Una cosa interesante es que en el corto plazo existen algún factor de producción fijos, generalmente la tierra, y lo que nos interesa entonces como objetivo es tratar de ver los mecanismos para emplear de la manera más eficiente posible los recursos que ya contamos. ¿Sí? En nuestro corto plazo, entonces, lo que buscamos es maximizar la eficiencia del uso de los recursos. Ahí uno vería que, acá está, tenemos una curva tradicional de costos, tenemos costos fijos y costos variables. La de arriba es la función de costos totales, fíjense que tenemos un primer elemento, el costo fijo, y por encima la curva de costos variables. Hasta ahí, nada. Abajo tenemos las curvas de costos medios y costos marginales. Costos medios, acuérdense, es costo total dividido cantidad. Costo marginal es el valor, lo que cuesta producir una unidad adicional. ¿Sí? Es la pendiente de nuestra función. Ahí lo que podemos decir es que en el corto plazo, ¿cuál es el tamaño óptimo de la empresa? Si ponemos en el eje X a la superficie. Nuestro punto óptimo es aquel donde, fíjense, no tengo puntero, pero donde, fíjense, en el punto donde se cruzan los costos medios con los costos marginales. ¿Sí? Fíjense que ahí son la curva de abajo, las dos curvas negras. Ese punto de cruce es nuestro tamaño óptimo, el punto donde se cruza el costo medio con el costo marginal. ¿Sí? Dependiendo en X si es el volumen de producción, cantidades o si es una cosa industrial o en superficie eventualmente. Superficie laborada. Ah, bueno, acá lo tenemos, fíjense. Ese es el punto óptimo de producción. Sin embargo, muchas veces nosotros no nos producimos en el punto óptimo, sino que producimos en el punto donde el precio, sí, el precio es igual a nuestros costos medios. ¿Sí? Ah, perdón, tengo un vecino que decidió usar el teclado. No sé si se escucha. A pesar de que podemos estar en unidades subóptimas, nuestro punto ideal, entonces, fíjense, es el cruce entre la curva verde del azul. Ese es el punto óptimo de producción en el corto plazo. Cuando uno hace el análisis en el largo plazo, tenemos la particularidad que todos los factores de producción pasan a ser variables. ¿Sí? Entonces, para poder, en realidad, para hacer un supuesto, para poder hacer un análisis de este tipo, es que nosotros podemos llegar a conocer cuáles van a ser los precios de los factores de producción. Todos los precios de los factores de producción en el largo plazo los conocemos. Y entonces podemos ajustar la combinación de los tres factores de producción a las medidas que nos parece que establezcamos como ideales.
cada curva de costos, esto es importante, cada curva de costos va a estar determinada por la tecnología disponible. Es decir, si aparece, como hemos visto anteriormente, un proceso de adopción o eventualmente difusión tecnológica, lo que va a ocurrir es que se puede cambiar la forma de esta curva. Y entonces, fíjense este punto. El largo plazo está compuesto de infinitos cortos plazos. ¿Qué son esos cortos plazos? Una combinación X de factores de... ¿Cuántas combinaciones tenemos? Infinitas. Fíjense que acá aparecen en el corto plazo las curvas grises. Cada una de esas curvas grises, ven que tiene una curva de costo medio. Una, dos, tres curvas de costo medio. Creo que acá tenemos una más acá. Fíjense, con azul pequeño, son cada una de nuestras curvas de costo medio. Cada curva de corto plazo, en su punto óptimo, que tiene, y bueno, tiene punto de corte con su costo marginal. Entonces, fíjense que tenemos una sucesión infinita de curvas de corto plazo que tienen un punto óptimo para ese tamaño de planta, que es este cruce entre el costo marginal y el costo medio. ¿Cuál es el punto óptimo en el largo plazo? Fíjense cómo lo podemos saber. Pues bien, lo que vamos a construir es una curva de costos medios a largo plazo, que es esa que es de color azul más intenso, más grueso. ¿Cómo se construye? Bueno, la curva de costos medios a largo plazo no es más que la envolvente de la curva de costo medio de corto plazo en sus puntos mínimos. Fíjense, tenemos muchos costos medios que en sus puntos mínimos la tangente se va uniendo esos puntos tangentes y conforman una gran curva de costos medios a largo plazo. Pero además, un momento, se ingresaron nuestros compañeros. Pero además, lo que podemos decir es, bueno, de todos estos puntos de corto plazo, hay uno que es el óptimo. ¿Cuál es el óptimo? Fíjense que el óptimo es aquel en el cual la situación de corto plazo es tangente con el costo marginal a largo plazo. Fíjense que hay un punto donde el costo marginal a largo plazo corta el costo medio de largo plazo. Y a eso a su vez le corresponde un punto, una curva de costo medio de corto plazo. Pues bien, esa función, esa curva de corto plazo corresponde al tamaño óptimo en el largo plazo, en el cual todos, le decíamos, los factores de producción son variables. ¿Se entendió eso? ¿Sí? No, yo no entendí, ¿lo puedes repetir? ¿Qué parte no entendieron? O sea, la parte del óptimo. Bueno, tenemos muchas curvas de costos medios. Cada una de ellas tiene su propio óptimo, pero que no es el óptimo general. Es el óptimo para ese tamaño de planta, que siempre es el punto donde el costo marginal es igual al costo medio. Ahora, si se fijan, hay una curva de un verde más grueso, un verde más intenso. Ese es el costo marginal a largo plazo. El punto donde el costo marginal de a largo plazo toca el costo medio de largo plazo, es ese punto Q con numeral, que es la cantidad, determina el punto óptimo a largo plazo, al cual le va a corresponder, ¿sí? Fíjense, una curva de corto plazo, porque a largo plazo no es más que una sucesión infinita de cortos plazos. Esa combinación que maximiza la eficiencia en el corto plazo coincide, fíjense, con la de largo plazo. Ese es nuestro punto óptimo de producción. ¿Sí? Sí, gracias. Perdón, entonces el óptimo a largo plazo viene a ser el mismo punto donde pasa el óptimo de un corto plazo, y ese sería el tamaño de mi planta. Exacto, el tamaño ideal en el largo plazo. Exactamente. Le corresponde a un tamaño, una combinación de factores de producción X del corto plazo. ¿Sí? A un tipo de combinación de los tres factores de producción. Ese que ven allí. Es ese que aparece, bueno, habría que poner el título, sino ese que aparece en el medio. Fíjense que aparte coincide con el punto mínimo de la curva. No siempre igual la curva esa tiene esa forma, pero en principio en esta, que es la ideal, una forma esquemática, sí. De esa envolvente. Ahora, si uno analiza esta curva, podemos encontrar, fíjense, varios puntos, varias áreas.
Fíjense, la fracción o el momento que va de Q1 a Q numeral es una etapa en la que podemos observar lo que se llaman economías de escala. Mientras la etapa que va de Q en numeral a Q sub n o a Q mayúscula, la podemos denominar una etapa de deseconomías de escala. Deseconomías de escala. ¿Por qué? Fíjense que en la primera etapa los costos disminuyen más que proporcionalmente al incremento de la producción. Es decir, a medida que aumenta la producción o las cantidades producidas, los costos medios cada vez se hacen menores. Por cada unidad producida, cada unidad adicional es cada vez menor. ¿Ven? Cada vez que vamos disminuyendo, hasta llegar al punto óptimo, que es el punto donde encontramos la mayor eficiencia. A partir de allí, cada unidad adicional producida, fíjense que le va a corresponder un costo medio cada vez superior, finalmente. Es una deseconomías de escala. ¿Qué es la economía de escala? Bueno, entonces es el impacto del aumento de la producción sobre la estructura de costos. O sea, cada vez que aumento más la producción, ¿qué pasa en mi estructura de costos? ¿Qué ocurre? ¿Qué cosas pueden ser para ustedes los elementos que influyan en que pase esto, que los costos medios vayan disminuyendo? ¿Por qué pasa esto? ¿Alguien tiene alguna idea o se puede imaginar qué pasa? Eficiencia, claro, sí, aumenta la eficiencia, claramente, perfecto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que lleva a que esto pase? Más tecnología. ¿Cómo cuál? Maquinaria, bien. Si uno pone maquinaria cada vez más grande, probablemente aumente la eficiencia. ¿Se les ocurre? ¿Más cantidad? ¿Más cantidad de qué? En realidad, lo que pasa es que si yo produzco más cantidad, disminuye el costo. Claro, pero lo que va a cambiar ahí es lo que dijo tu compañera Abby, que cambia la tecnología seguramente. Voy incorporando tecnología que aumenta la productividad del trabajo de los factores de producción. Un ejemplo casero, pedestre. Si nosotros, para que podamos verlo de manera sencilla, escapemos de la cuestión agraria todo el tiempo. Si yo póngale que vamos a hacer esto de los dulces, vamos a hacer un emprendimiento ahora que estamos un poco de malaria, vamos a salir en feria, cuando se abra la feria, para hacer dulces. ¿Sí? O pasta, no hablamos dulces. ¿Cómo arrancamos haciendo dulces? Y bueno, seguramente usamos la cocina de nuestra casa, los frascos los compramos por ahí cerca y las verduras, la fruta las compramos en la verdulería. Ahí la productividad de nuestro trabajo va a ser baja. ¿Por qué? Porque si envasamos en nuestra cocina familiar, podemos esterilizar hasta 6 frascos por vez. ¿Sí? La fruta es relativamente cara y entonces los costos por cada uno de los frascos producidos son altos. ¿Qué pasa si yo quiero producir más? Para producir más yo tengo que incorporar más tecnología. ¿Cómo incorporo tecnología? Y comprándome seguramente una cocina de mejor calidad. ¿Sí? Una cocina semi-industrial, una cocina industrial. Por ahí tienen más potencia, con lo cual entra más rápido en temperatura y o esterilizo mejor. ¿Y qué más puedo hacer? Me puedo comprar un autoclave que aumenta el volumen y la frecuencia de esterilización, con lo cual cada vez gasto menos en trabajo y en energía. Y así a medida. Y el tema es que yo puedo seguir avanzando y hasta puedo comprarme una envasadora para cerrar al vacío, etc. Ahora, para poder hacer eso, yo voy a necesitar seguramente una cantidad, un piso mínimo de producción de frascos que no lo puedo hacer con 4 envases que haga por hora. Y para poder poner en marcha eso, seguramente voy a tener que comprar fruta por mayor en el mercado central. Pero aparte de eso, seguramente va a pedir que tenga una sala habilitada, así que va a después salir a vender, o al menos sí, con algún tipo de habilitación. Con lo cual, fíjense que ahí tenemos un doble juego. A medida que voy incorporando más tecnología, de acuerdo a esta curva, van disminuyendo mis costos medios, ¿sí? Con lo cual cada unidad producida adicional es menor, pero tenemos una contracara que no vemos acá, que es el problema del acceso a la tecnología. ¿Se acuerdan que hemos visto en clases anteriores en tecnología que uno de los problemas de ciertas tecnologías es que han sido excluyentes?
Y muchas veces acá tenemos un problema que es para poder pasar de Q sub 1 al punto óptimo, para incorporar esa tecnología que mejore la eficiencia, necesito capital. Y hay capital que puede ser transformado en forma de tierra, en forma de recursos mecánicos, etc. Lo que necesito es capital. Y ahí tenemos entonces ciertas restricciones. Mientras algunos no pueden pasar de Q sub 1, otros que tienen mejor acceso o pueden de diferentes maneras acceder a capital, pueden explorar zonas de la curva más cercanas a el Q subnumeral. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Pregunta, Sí. o sea, ¿existe una sola curva a largo plazo para una actividad o cada persona No. que tiene una empresa tiene su propia curva de largo plazo? Es que en realidad no sé si es cada persona, porque depende mucho del patrón tecnológico. Los patrones tecnológicos, como hemos visto, ¿se acuerdan por esta cuestión de la adopción y la difusión? Suelen ser bastante similares, entonces no es que tenés, si bien decir que uno por empresa, pero en realidad tenés ciertas cuestiones muy similares entre rubros o entre explotaciones que hagan actividades similares. ¿Sí? Van a tener una misma curva tecnológica porque utilizan tecnologías similares. No hay mucha magia, salvo que haga cambio de modelos tecnológicos gruesos, de pasar de convencional a agroecológico o algunas cosas así. Si no, no hay mucho margen. ¿Sí? Si bien cada empresa puede llegar a tener su propia curva, suelen ser bastante similares por rubro. ¿Más o menos quedó eso respondido? Fíjense, ahora vamos a ver una cosa más. Bueno, podemos verlo ahora. Fíjense en un sistema de libre concurrencia, de libre competencia, el mercado de competencia perfecta, donde eventualmente no hay quien pueda fijar de manera unilateral los precios. Fíjense, si compite alguien que está en la parte de Q sub 1 y otro con Q subnumeral, ¿sí? ¿Quién está en condiciones de vender el producto más barato? El de curso numeral. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar con Q sub 1? No va a poder competir. ¿Y qué va a pasar? Sale del mercado. Exactamente. ¿Y qué va a pasar con Q subnumeral? Y seguramente se coma parte del mercado que tenía Q sub 1. Eso es una de las causas que explican los procesos de concentración económica. Por eso se dice que muchas veces la tecnología tiene un carácter excluyente, porque para acceder necesito capital, pero una vez que se aplica, y yo ya tenía esta barrera de entrada que era el capital, el que no puede saltarle y se queda en Q sub 1 va a perder, en sentido figurado o no figurado, con el Q subnumeral. Póngale, si fuese la cuestión de los dulces, sería todos vamos a la feria y pónganle que, bueno, en la feria muchas veces hay acuerdos de precios, pero entonces aquel que tenía más tecnologías como Q subnumeral va a terminar desplazando a Q subnumeral, a vender un producto más barato. Exactamente, muy bien. Acá plantean exactamente. Q subnumeral, el que fija Q subnumeral, sino que el precio es más alto y es Q1. Entonces, Q subnumeral obtiene, como muy bien acá plantea su compañera, puede llegar a obtener renta extraordinaria. Obtiene una ganancia por encima, porque acá ya está metido el costo de oportunidad de capital. Entonces, obtiene una ganancia por encima. ¿Qué va a pasar? Q sub 1 y Q subnumeral van a seguir funcionando mientras esa siga así. Pero como subnumeral tiene una renta extraordinaria, eso le permite, por un lado, póngale que la capturan ellos aparte, le permite, por un lado, incursionar en otras actividades o le permite eventualmente adquirir más tecnología para aumentar su volumen. Entonces no desplaza Q sub 1 por competencia, sino a largo plazo. Estas son todas fuerzas tendenciales, no pasa. Generalmente no pasa de manera inmediata, pero generalmente. Va a seguir compitiendo. En realidad, Q sub 1 va a tratar de seguir compitiendo con Q subnumeral. Hay que ver qué pasa. ¿Quién va a estar en el intermedio? No,
Lo que va a pasar, si el precio es el del costo Q1, Q numeral, va a tener, esa diferencia la va a convertir en renta. Lo que puede No. hacer con esa diferencia en renta, sí. Que lo que yo digo ¿Cómo es la es que para que desplace supuestamente a Q1 y se quede con todos sus compradores, como que elija un precio intermedio entre lo que puede ofrecer y lo que ofrece Q1, así lo desplaza y también se queda con ganancia. No sé si se entiende. Sí, lo que pasa es que ahí, sí, se entiende perfectamente. Bueno, eso es interesante. Lo que dice, nosotros estamos trabajando, algo que es interesante, estamos sacándole los velos a la economía. Nosotros estamos trabajando con modelos simplificados e idealizados de la conducta humana. Esto es, los neoclásicos convirtieron todo en modelos simplificados del funcionamiento de la racionalidad o la subjetividad humana. Entonces, lo que se hace son modelos sencillos de competencia perfecta, donde donde hay múltiples oferentes y múltiples demandantes. Y donde entonces, como se busca maximizar los beneficios, Q subnumeral va a tratar de poner siempre ese precio, el más bajo, porque hay otros que lo van a querer vender también ese precio, entonces todos los que no es uno solo, tenés muchos que van a estar ahí rondando, todos los que tenés ese segmento van a desplazarlo. Lo que termina pasando en la realidad es que si son pocos, o los que están en Q subnumeral no es uno solo, son varios, si se ponen de acuerdo, que muchas veces pasa, no lo van a vender al precio de Q subnumeral ni Q sub 1, lo venden, como muy bien decís vos, en Q sub 2. Entonces ahí matan dos pájaros de un tiro. Por un lado, tres pájaros de un tiro. Por un lado, eliminan la competencia entre todos los que están en Q subnumeral, eliminan esa competencia interna. Se sacan de encima Q sub 1 y además obtienen beneficios extraordinarios. Entre Q sub 2 y Q subnumeral. ¿Sí? Eso es lo que muchas veces termina pasando. Y ahí entonces los modelos analíticos que les enseñaron en economía política los tenemos que tirar, hacer un bollito y los tiramos porque aparecen modelos econométricos mucho más complejos de competencia imperfecta y donde muchas veces la economía ortodoxa sí empieza a teclear. Ahí aparecen otros autores que hablan de esos tipos de mercados, que no los vemos en la cursada. Que son un poquito más complejos en los modelos que presentan, modelos, los sistemas analíticos que utilizan. Y hay otra cuestión que pueden decir desde la otra perspectiva, que es a la sociedad, con un gran mayúscula y muchas comillas, le conviene que haya más productores, o que haya productores que estén en el punto óptimo, porque es donde ofrecen mayor ganancia a la demanda. O sea, mayor beneficio, no ganancia, perdón. Mayores beneficios de la demanda, ya que acceden a un precio más bajo. Con lo cual, sería un óptimo para la sociedad encontrar economías de escala. Eso es lo que dice. Ahora vamos a hacerle la crítica. Fíjense que después que puede pasar que nos pasemos, si se quiere, de rosca y sigamos aumentando las cantidades. Y fíjense, aumentamos las cantidades y empiezan a aumentar de vuelta los costos. Cuando ocurre eso, estamos frente a una zona que se llama deseconomías de escala. En el área de deseconomías de escala aumentamos más las cantidades, pero los costos aumentan más que proporcionalmente. ¿Por qué se debe eso? Y porque no siempre ocurre, pero generalmente ocurre porque tenemos algunos problemas de que la empresa o el tamaño de nuestra explotación se hizo tan grande que ya empieza a haber desinteligencia. Somos tan pesados, tan enormes que producir más no significa que somos más eficientes. ¿Sí? Ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo, pero me parece que es claro. Que no tiene que ver aparte con el mundo agrario, pero que es ejemplificador. Yo trabajo en el INTA, tenía que comprar para una cosa de unos insumos de ferretería, de construcción, teníamos tres opciones. Esto es real. Esto es verídico, muchachos. Fui a preguntar ferretería del barrio a una ferretería industrial, o sea, son las más grandes que tienen el ramo, o en Easy. Es el elefante del caso. La ferretería del barrio, si quieren, está en Q sub 1. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que hacer transferencia, tenía dudas con la FIP, no tenía bien el monotributo, y el producto que tenía lo vendía más caro, todo un problema. ¿Sí? El Q sub 2, vamos primero con Easy. Para comprarle a Easy era un precio también relativamente más caro, y para poder comprarle con transferencia tenía que hacerse un cheque a no sé cuántos días,
que tenía que enviarse a la casa central tardaba una semana en evaluarlo y le daba la orden de liberar la mercadería 15 días después a un precio más alto a la sucursal que me interesaba. Era deseconomía de escala, era todo un problema de comunicación entre la casa matriz. En cambio, si uno iba a la ferretería industrial, tenían el producto que quería a un precio más que razonable y con mucha oferta de marcas diferentes, y aparte, como estaban acostumbrados a operar con transferencias, uno transfería, tenía todos los papeles en regla y al otro día podías retirar. Entonces, fíjense cuál era el punto óptimo. El punto óptimo era el de la que terminamos comprando ahí. La ferretería de barrio, unos costos medios enormes por poco volumen, problemas tecnológicos. El que tiene el numeral era la que terminamos comprando, y el Easy, que era otro objetivo, pero que es un elefante blanco imposible de mover. Entonces ahí es donde se cumplen, si se quieren, ciertos supuestos basales, así los basamentos del pensamiento del capitalismo, que es que la competencia va, es decir, no es la palabra purificando, pero sí, la competencia va eliminando a los menos aptos finalmente. Los menos aptos serían los que menos se adaptan y los más pesados. O porque son muy grandotes, o porque son muy chiquititos, entonces básicamente la competencia lo que busca es que gane el más rápido. Si fuesen peces, unos chiquititos, no importa que sea el pez gordo, sino el rápido. Eso es lo que sería la perspectiva, y eso redundaría en mayores beneficios a la sociedad, porque exploramos la zona de mayor eficiencia. Un poco ese es el supuesto de que se basa la teoría de las firmas de la teoría capitalista, ¿sí? Así funciona la libre competencia. Sin embargo, antes de meternos en algo en agricultura, no son los únicos autores que hablan de esto. Una fracción de cierta lectura histórica del desarrollismo y de otros autores teóricos del marxismo del principio de siglo también planteaban cosas similares. Si ustedes piensan, la agricultura familiar y el minifundio, ¿en qué parte de la curva se encuentran? ¿O se encontrarían? Los minifundios, ¿en qué parte se encontrarían? ¿Economía de escala? ¿Les parece? El campesinado, ¿dónde está? ¿En qué parte? ¿En Q sub 1, en Q sub numeral o en Q sub n? Lo más probable es que esté donde, en Q sub 1, el minifundio. De hecho, esa es su caracterización. El minifundio es las explotaciones que están muy chiquititas. Con lo cual, si uno tuviese que pensar en mejorar la eficiencia sectorial, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Tendríamos que alentar que haya muchas unidades chiquititas? Q sub 1 sería una economía. No, Q sub 1 es una economía, no es de escala. Economía de escala es el proceso que va reduciendo proporcionalmente los costos medios más que las cantidades. Se van achicando. Entonces Q sub 1 es la situación que no se redujo nada. Es la que es menos eficiente. Con lo cual, ¿qué medidas se les ocurriría a ustedes de política pública para que eso no ocurra? ¿Se les ocurre alguna? ¿Y no se puede fomentar de alguna manera la incorporación de tecnologías, como decíamos antes? Esa podría ser uno, pero el tema es que una de las restricciones en el mundo agrario, ¿cuál es? Tecnologías, pero ¿cuál es el otro problema? ¿Qué es un paquete? Paquete, ¿se acuerdan que era la combinación de diferentes tecnologías que combinadas generaron una sinergia que funcionaba mejor? Hay una restricción que es la tierra. Tecnología, pero si tenemos poca tierra, fuiste. Entonces, lo que dicen muchos autores, decían que uno de los problemas de la agricultura es el aparcelamiento excesivo, el minifundio. Con lo cual, lo que tendríamos que hacer es unificar las tierras y que haya grandes superficies. Eso fue lo que planteaba un autor que se llamaba Kautsky, de la socialdemocracia alemana, que planteaba que el problema era el minifundio. Con lo cual, de hecho, eso es lo que se aplicó en la Unión Soviética a partir del NEP, del nuevo programa económico. Lo que se hizo fue
estatizar toda la tierra y se hicieron unas mega unidades productivas que eran mega cooperativas, entonces se convirtieron en trabajadores a los minifundistas y se les sacó la tierra, por ejemplo. Desde la perspectiva del socialismo real, eso fue la resolución. Desde otra perspectiva, lo que se planteaba en el otro extremo es que justamente la libre competencia en extremo podía llevar a eso, entonces eso fue lo que ocurrió en nuestro país del 90 hasta 2000 y tanto. ¿Sí? Pues se atemperó un poco, pero fue un fuerte proceso de concentración dado principalmente por esta cuestión. ¿Sí? Bueno, tiene sus discusiones. Es un poco más complejo, en realidad se intentó en Rusia esto para ampliar la cantidad producida de comida y terminó pasando al revés, se murieron todos de hambre. Se pusieron un poco. Y el que había planteado que eso era un disparate lo mandaron es uno de los padres de la economía agraria de análisis campesino y lo mandaron a hacer trabajo forzado en Siberia. Bueno, sigamos. Una de las cosas que ocurre es que en el mundo agropecuario aparece otro fenómeno, que es la economía de tamaño. Fíjense que en vez de tener una forma de U, la curva de los costos de producción a largo plazo, los costos medios, tiene una forma que se ameseta, una forma de L. Fíjense que lo que significa esto es que, llegado a un determinado volumen de producción o de superficie, los costos medios tienden a estabilizarse. Es decir, me da lo mismo producir, no sé, 7.000 frascos que 11.000 frascos o más. ¿Sí? Porque ya no hay mejoras en el patrón tecnológico. Entonces, no importa. Fíjense que aparecen varias cuestiones. Bueno, esto de la economía de escala surge por la aparición de equipos especializados que solo son rentables o convenientes a partir de ciertos niveles de superficie de producto. Y después lo que es deseconomía de escala generalmente se suelen orientar a los problemas de gestión. Hay otros autores que dicen que en realidad todo esto no es tan así y bueno, es discutible. Es decir, existen las economías de escala y las economías de tamaño, pero tampoco son de aplicación universal. Tampoco sería eso un mensaje. Pero sí que tiene un fuerte poder explicativo. ¿Preguntas con respecto a esto? Este último ejemplo de economías que diste suele darse en empresas de gran tamaño o más chicas o en ambas. No, en ambas, es que en realidad esto es general, digamos, no es solamente no es para un tipo de empresas. Esto se aplica en todas las empresas. Claro. El problema ahí se confunde, si querés, ahí hay una cuestión. Empresas grandes no necesariamente tienen costos medios más bajos. La cuestión del costo medio, si querés, es verlo como la velocidad. Si fuese un servidor sería la velocidad. Mientras que la cantidad de empleados es el tamaño. El muy grande son muy pesadas. Entonces, por más que sea rápido el otro, lo pisa. No, aunque el otro sea un elefante. Si el otro es un elefante, por más que sea rápido y te pisa, uy, ¿sí? Desde una perspectiva de si hacemos una parábola biologoide. Hay algunos autores que han planteado esto. ¿Cómo se llama este buen hombre? Uno que si les interesa, uno que se llama Schumpeter, uno de los que planteaba estas cuestiones, esta diferencia entre economías grandes, entre empresas grandes, pequeñas, y cómo en realidad es lo que lo hacía por un diagnóstico de Estados Unidos, y era que estas mega empresas o mega corporaciones terminaron o iban a terminar ahogando el desarrollo, la potencialidad de innovación estadounidense, él era americano también, por una cuestión esto de tamaño y no por velocidad, de la capacidad de generar innovaciones, medida como velocidad, y la capacidad de incorporar nueva tecnología que tenía costos medios, etc. ¿Y qué es lo que terminó pasando? En gran medida. Pero bueno, eso, si a uno le interesa, esto es simplemente como mi pantalla genera. ¿Más dudas con eso o estamos?
¿Alguien tiene más dudas? De silencio. Silencio total.